Aquí se da la mano el investigador y el que toma decisiones. Esto es el sueño que tenemos todos. Yo soy investigador. Siempre es el sueño que cuando yo recomiendo algo, inmediatamente el que toma decisiones dice, sí señor, aquí lo hacemos. Lastimosamente, bueno, no siempre que ocurre así. Y supongo del otro lado de la mesa también hay el mismo problema, que cuando ustedes nos necesitan, siempre no estamos ahí. Para un poco ver quién está en la sala, si quisiera ver las manos los investigadores, ¿cuántos son? Indíquenos. Manos muy bonitas, gracias. Y que no son, si son del sector privado, de ONG y de otros sectores que no son, bueno, que toman decisiones de gobiernos. Bien, gracias. Y vamos a ver un pequeño voto. Quisiera saber, primero los investigadores, solo los investigadores, si son optimistas en lo que se refiere a la conexión que tienen con los que toman decisiones. Si son optimistas, la mano, y si no lo son, bueno, maravilla, muy optimista, excelente. Y los demás, si son optimistas que los investigadores les sirven bien, la mano arriba. Y si no lo son, bueno, casi no hay ningún problema en este grupo. Vamos a ver en el debate si llegamos a esa conclusión. Quisiera que no sea una serie de discursos, por favor. Les voy a pedir no más de 3-4 minutos para iniciar la discusión y después vamos a preguntar a la gente en la sala que les hagan preguntas, que abrimos un poco la conversación. Tenemos aquí en el panel Yolanda Cacabetze, amiga de CDKN, y miembro del directorio, que lo conocemos todos, ministro en Ecuador, fundador de FLA, presidente de, how do you say WWF in Spanish? WWF, bueno, y gran experta en ese. Tabaré Aguirre, ministro de Agricultura en Uruguay. ¿Cuántas vacas por persona en Uruguay? Que no sé. 4, muy bien. Ramón Méndez, que ya habló en la mañana también, director de energía en Uruguay. Y Mark Redwood, quien es director de cambio climático en IDRC en Ottawa. Bueno, les voy a dar 2 minutos cada uno para ver si hay 3 minutos, 4 minutos, para ver si hay una brecha y qué hacemos para convertir esa brecha en un puente. Yolanda. Aló. 3 minutos es poco tiempo, así que voy a lanzar algunas ideas claves. Cambio de escuela es bueno. Cambio de ropa es bueno. De zapatos. Cambio de estación es bueno. Un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de país, son todos buenos. ¿Por qué cambio climático es malo? Esa es la pregunta que me hizo Bill Urey, un norteamericano que trabaja en el tema de manejo de conflictos y donde la comunicación es esencial. Me decía, Yolanda, explícame por qué tienes esa cara de desesperación cuando me hablas de cambio climático si me estás dando un término positivo y constructivo. Entonces, mensaje número 1, el lenguaje que usamos está mal. No estamos hablando un lenguaje que transmite la urgencia y la amenaza. ¿No es cierto? Ahí hay un tema importante. En el Ecuador decimos, cuando escuchamos un lenguaje medio complejo, decimos, ¿y eso con qué se come? Y les tengo que confesar a los amigos científicos que están ahí, que la mayor parte del tiempo no sé con qué se come todo eso. Porque es una cantidad enorme de información inentendible para el ciudadano común como yo. Y conste que yo estoy súper cercana a la discusión del tema y así todo no entiendo. ¿Cómo será
con aquel ciudadano que está trabajando en la burocracia, en cualquier otro tema, con el ama de casa, con el banquero, el empresario y el político. ¿No es cierto? Ese es un tema súper importante y es cómo simplificamos el lenguaje y lo aterrizamos en nuestras sociedades para que las sociedades sean parte de la respuesta y parte de la preocupación, por supuesto. El segundo elemento es que el político, me encantó lo que dijo Marina hace un momento, el corto y el largo plazo del político o de la política, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un presidente que se llamaba Velasco Ibarra y en un pueblo dijo, y construiré un puente. Presidente, aquí no hay río, y construiré un río. Entonces, hacemos una serie de ofertas, de promesas, presentamos unas ideas, unas reflexiones para la solución que no tienen nada que ver con la realidad. Segundo punto. El tercer punto. Ni Uruguay, ni Chile, ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay, ni el Ecuador pueden hacerlo solos. Y si no empezamos a trabajar en política pública con visión regional, estamos perdidos. Y ahora estoy trabajando en un programa de la región amazónica y la propuesta no es hacer política regional, porque ahí entramos en unos niveles de una complejidad fenomenal. Lo que buscamos es la coherencia de los 5 países en las políticas nacionales. Y a eso creo que tenemos que apuntar. Mi último punto, Simon, es que yo siento que la mejor manera de mercadear, entre comillas, la urgencia, la amenaza y la necesidad de acción es relacionarlo a seguridad. Porque si no lo aterrizamos a las necesidades de mis hijos, de mis vecinos, de mi trabajo, de mi empresa, de mi gestión, no llegamos a concretar respuestas, ¿no es cierto? Y la seguridad me hace aterrizar. El rato que hablo del agua y la seguridad del agua y qué voy a hacer en el momento que no tenga agua potable, donde el Uruguay va a solucionar muy probablemente con mucha facilidad la desalinización. El costo va a ser alto, pero lo va a solucionar. ¿Cómo traigo agua desalinizada a Quito? 500 kilómetros de la costa y 3.000 metros de altura. ¿No es cierto? Esos vínculos de lo posible, lo real, lo irreal, lo absurdo, lo necesario, lo seguro. Mi vida está amenazada, mi seguridad, el rato que no hay alimentos, el rato que no hay energía, el rato que no hay agua y el rato que los vectores de enfermedades que están ahí están cambiando de comportamiento. Eso amenaza mi seguridad humana y de mi círculo íntimo, llámese país, ciudad, barrio, familia, empresa o lo que sea. Creo que llegué, ¿no? Bien. Sí. Pero antes de terminar, en Ecuador, cuando propones una cuestión ambiental, me imagino que hay intereses que se oponen. Siempre. ¿Y qué haces entonces? Siempre. Para eso hay que entrar en el ámbito de la negociación, ¿no es cierto? Pero lo lindo de la negociación entre los distintos líderes sectoriales es que el rato que conoces el problema, bajas las defensas. El posicionamiento confrontacional entre líderes sectoriales se da por la ignorancia. Y no lo digo en un término peyorativo, con un sentido peyorativo. Lo digo muy constructivamente. Cuando entendemos la problemática integral, bajas tus defensas y estás dispuesto, no solamente dispuesto a negociar, quieres esa negociación para actuar mancomunadamente, integradamente alrededor de un mismo tema. Muy bien. Tal vez alguien va a querer discutir contigo la cuestión de petróleo en Ecuador y Amazonia, todo eso, porque... Sí, por favor. Señor ministro, ¿hay intereses en Uruguay que se oponen a acción contra el cambio climático? Buenos días. En primer lugar, agradecer
el desafío que me impone. Nunca en mi vida hablé 4 minutos. Así que seguramente quedarán muchas cosas por decir. Lo primero que quiero es darles la bienvenida como parte del gobierno, pero además aclarar 3 o 4 cosas que son muy simples, pero que a veces no se ven. En primer lugar, me gustó lo de cambio que usted planteaba. Creo que el tema del cambio climático y el calentamiento global, en definitiva, es una terminología que surge sobre una lógica de culpables y no culpables como consecuencia de un arreglo de la economía mundial. El discurso del presidente en las Naciones Unidas habló bastante con respecto a ese tema. Toda la parafernalia institucional y científica internacional se ha basado en clave de mitigación del cambio climático, porque además se creó un comercio vinculado a eso. En Uruguay tenemos claro que pueden existir algunas posibilidades de sinergias entre mitigación y adaptación, pero ponemos el foco estratégico en la adaptación. Porque como dije en el discurso de Asunción como ministro, se nos va la vida en la capacidad de generar adaptación de nuestros sistemas productivos a un cambio climático que, aunque hagamos todos los deberes bien en términos de mitigación, nosotros no somos capaces de afectar algo que por definición es global. En ese sentido, es claro que para Uruguay esto no es neutro. Probablemente no sea un problema de agua, ni tengamos problemas de seguridad en zonas costeras, pero tenemos en riesgo, si no nos adaptamos, la posibilidad de mantener activos y competitivos uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país. El 70% de las exportaciones de este país proviene del sector agropecuario agroindustrial y el 99% de la producción agropecuaria se realiza en la intemperie. Primera gran reflexión. Segunda gran reflexión, hablar de cambio climático y toma de decisiones, que es el tema, requiere separar las decisiones que se toman en situación de emergencia de las decisiones que se toman con perspectiva preventiva. Y en ese sentido, nosotros no estamos desarrollando nuestra política pública tratando de adaptarnos a lo que va a ser el clima dentro de 80 años. Nos parece un trabajo totalmente estéril, porque como realizamos nuestra actividad productiva en un ambiente que climáticamente ya tiene una alta variabilidad, partimos de la tesis de que vamos a adaptarnos mejor al cambio climático del futuro si nos ejercitamos adaptándonos bien a la variabilidad climática que nuestro clima de por sí tiene. Uruguay tiene un clima muy variable y nuestros sistemas productivos están más o menos adaptados a esa variabilidad histórica. En tercer lugar, esto no es un tema nuevo, es decir, en el año 2009 se desarrollaron una serie de actividades que concluyeron en que la capacidad adaptativa de nuestros sistemas productivos se basaba en gestionar sistemas de información para la toma de decisiones, en la gestión del agua, en la gestión de los riesgos climáticos a través de seguros, en apoyo a la transferencia de la tecnología adaptativa generada, y en ese camino estamos trabajando, es decir, nosotros no estamos innovando en este tema. Uruguay desarrolla en este momento, a través de un financiamiento con el Banco Mundial y un convenio que tenemos con el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia, la creación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que es un potente sistema de información que tiene como productos concretos, como metas concretas para el próximo año, generar un sistema de alertas tempranas en aquellos rubros que son los más sensibles. Manejo de gestión de la información como un bien público, porque otra de las consecuencias no deseadas del cambio climático es que las asimetrías en las capacidades adaptativas, por la escala, por la tecnología,
por la capacidad organizacional o por el manejo de la información, puede agregarnos algunos elementos adicionales en esa problemática. Yo termino, porque ya me pasé creo de los minutos. Gestión de recursos naturales es un tema clave. Uruguay es pionero, es el primer país del mundo en esta administración en instalar un sistema de control de la agricultura en función de una ecuación que modela la pérdida de suelo por erosión. Y uno de los problemas que nos genera el cambio climático es el aumento del riesgo de pérdida por erosión. Es decir, adaptarnos al cambio climático es predecir científicamente la capacidad productiva que los distintos suelos del Uruguay tienen y adecuar la agricultura a una intensidad acorde a su capacidad. Adaptarnos al cambio climático es generar demandas en el manejo del agua. Uruguay aprovecha menos del 5% del agua dulce de lluvia, de escurrimiento. No tenemos desarrollados los sistemas de irrigación, los tenemos desarrollados muy pobremente. Adaptarnos al cambio climático es darle señales muy claras, ya que acá varios levantaron la mano como investigadores, es empezar a investigar en definir las funciones de resiliencia que los distintos agroecosistemas de nuestro país tienen, pero sobre todo las funciones de resiliencia de las tecnologías productivas aplicadas, partiendo de la base siempre de que de esas funciones de resiliencia pueden estar, normalmente están medidas desde el punto de vista de lo ambiental y pocas veces están medidas desde el punto de vista de un sistema productivo. Y comunicarles, aprovechar la oportunidad de comunicarles de que Uruguay fue, creo que de los primeros países del mundo en tener un proyecto aprobado por el Fondo de Adaptación de Kioto, que está orientado a ganaderos familiares y cambio climático. Elegimos las dos regiones de suelos más superficiales del país, suelos con poca capacidad de almacenamiento de agua, donde la producción ganadera, como en casi todo el Uruguay, se produce a partir de pasturas naturales y la variabilidad, es decir, la variabilidad climática hace que esos lugares sean los más frágiles porque tienen menos capacidad de almacenamiento de agua. Por lo tanto, elegimos 2 unidades de paisajes, el proyecto apunta a llegarle a 1.300 productores familiares, es una donación del Fondo de Adaptación que estamos ejecutando con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, pero sobre todo a partir de la Dirección de Desarrollo Rural. De lo más general, que es salir de la urgencia a la emergencia, a lo concreto, que es tener 1.300 ganaderos familiares con una cantidad de indicadores a monitorear en los próximos 5 años, creo que en esa gama, en 4 minutos y medio, espero haberles dado un pantallazo. Le quiero hacer una pregunta, pero primero quisiera dar la bienvenida a Alexandre Cumin de Brasil, director de competitividad en el Ministerio de Desarrollo. Bienvenido. Señor ministro, la pregunta, en mi país, según en Europa, cuando se habla de cambio climático, muchas veces la discusión es muy negativa. Hay que mitigar, hay adaptación, menos lluvia, más lluvia. Los políticos tratan de construir un modelo más optimista, que hay oportunidades, crecimiento verde, por ejemplo, industrias nuevas. Un hecho que conocemos es que China, por ejemplo, tiene una industria solar que exporta más de 25 billones de euros a Europa todos los años, que no es para solucionar los problemas en China, pero es una oportunidad industrial. Y me pregunto si hay en Uruguay también una línea positiva, oportunidades que para crecer de una manera verde. El Uruguay es un país verde. El tema es que no podemos discutir cambio climático solamente en clave de adaptación, porque el mundo definió que la plata está en clave de adaptación, pero el mundo definió que el dinero está en clave de mitigación. No podemos hablar de economías verdes que sustituyen modelos productivos largamente subvencionados durante años,
y donde la producción de energías verdes se transforma en la caja verde que permite hacer transferencias de recursos a productores que dejan de producir pasto, de producir leche para producir energía. Y como alguna vez dije en el discurso de la FAO, tampoco se puede discutir esto descolgado del concepto de seguridad alimentaria. Entonces tenemos kilométricas delegaciones de la burocracia internacional vinculada al cambio climático, vinculada a la seguridad alimentaria, vinculada a la agricultura familiar y vinculada al ambiente, que hablan, pero en realidad lo que está implícito atrás es un modelo muy desigual. El mundo no va a tener seguridad alimentaria mientras tenga agricultores empobrecidos. El mundo no va a tener seguridad alimentaria mientras la agricultura sea una actividad de segunda para que la gente sobreviva y no para que la gente viva. Y el mundo no va a tener seguridad alimentaria mientras tengamos un funcionamiento de la economía en el cual en la Europa preocupada por el calentamiento global y por ese mensaje político, genera autos de cada vez mayor cantidad de cilindradas. Hay mucha hipocresía en este tema. Lo que nosotros tratamos de dar como mensaje político es: la agricultura es clave en la economía del Uruguay. Y es clave que ese sistema agrícola sea adaptable a algo que nosotros no podemos manejar. Sí tenemos nuestra posición en los ámbitos internacionales. Sí tenemos una, que seguramente Ramón va a hablar después, de nuestra formidable estrategia de sustitución de fuentes de energía tradicionales o fósiles. Pero desde el punto de vista de la actividad agropecuaria en el Uruguay, el desafío es generar un discurso creíble y aplicable. Y ese discurso creíble y aplicable no es pensando en 80 años, es pensando en la próxima sequía, que podrá venir el año que viene, o el otro, o el otro. Y esa es la cuenta que nosotros tenemos que hacer al momento de generar propuestas que construyan capacidad adaptativa. Muy bien, gracias. Alexander, vamos a volver a Brasil al final, pero quisiera invitar a Tabaré que nos... no, ¿qué digo? Pero a Ramón que nos hable de tal vez las oportunidades eólicas en Uruguay también. Sí, un poquito viendo el contexto antes de aterrizar en Uruguay y en particular en las energías renovables. Yo creo que estamos ante un desafío particular que tiene una dualidad fuerte, que es que todos somos conscientes de que si aquellos países que per cápita o relacionan el tamaño de la economía son fuertemente emisores, si no se ponen de acuerdo en reducir sus emisiones, por más que hagamos cosas nosotros, no va a cambiar prácticamente nada. Entre China y Estados Unidos, que entre ambos emiten el 40% de los gases de efecto invernadero de origen antrópico, no vamos a cambiar absolutamente nada. Creo que todos somos conscientes de eso. Pero al mismo tiempo también todos somos conscientes que si esperamos a que China y Estados Unidos se pongan de acuerdo y nosotros no hacemos nada, no es suficiente para que los cambios ocurran. Y entonces esa es la dualidad en la cual tenemos que estar absolutamente firmes y categóricos desde nuestra región en relación al mundo para exigir que las responsabilidades se cumplan y al mismo tiempo defendiendo nuestro derecho a desarrollarnos, pero no podemos dejar de hacernos cargo de nuestra responsabilidad en la construcción de una nueva cultura y un nuevo tipo de desarrollo. Desde ese punto de vista que nosotros en Uruguay, un poco como explicaba Tabaré, como explicaba el ministro recién, estamos tratando de enfocarnos en que nuestra urgencia indudablemente es hacer frente a la realidad que tenemos, a la enorme variabilidad que tenemos y que independientemente de las decisiones que tomen o lo que tomen otros, nosotros vamos a tener que seguir subsistiendo como país, pero al mismo tiempo encaramos con toda convicción nuestras responsabilidades en relación a globalmente a la responsabilidad ante el cambio climático. En ese sentido, sí, efectivamente hemos encontrado en el sector energético profundas oportunidades de mezclar las responsabilidades con las oportunidades. Y efectivamente la construcción de la política energética que diseñamos para los próximos 20 años del país, que fue acordada en el periodo de gobierno anterior, que fue convalidada por los 4 partidos políticos representados en el Parlamento, o sea que tiene una visión de largo plazo y con un fortísimo sustento político, en su construcción misma está la disminución de la dependencia climática, así como lo digo, y la disminución de las emisiones. Uruguay es un país verde, como decía el ministro. Uruguay tiene bajísimas emisiones per cápita y bajísimas emisiones en relación al Producto Bruto
en relación a su sector energético, que es, como sabemos, el principal generador de emisiones en el mundo, pero estamos yendo a pasos mucho más grandes. En particular, vamos a estar en 2 años, vamos a estar con más de la mitad de toda la energía que consume en el país en base a fuentes renovables, aquello que Europa se plantea como gran meta, llegar al 20% del año 2020, nosotros vamos a superar el 50% en 2 años, y en particular en el sector eléctrico vamos a estar superando el 90% de una combinación de fuentes renovables, donde la energía eólica en particular va a ser nuestra gran vedette. Estamos trabajando muy fuertemente con los mayores expertos daneses, portugueses fundamentalmente, que son los que tienen sistemas parecidos a los que estamos desarrollando nosotros. Claramente vamos a tener el porcentaje de energía renovable en el sector eléctrico más alto, dejando de lado la generación hidráulica. En relación a la energía eólica vamos a estar duplicando lo que son los países que hoy en el mundo tienen los mayores porcentajes de energía eólica, y esto lo vemos al mismo tiempo como una responsabilidad nuestra, pero al mismo tiempo también como una oportunidad. Son oportunidades dobles. En primer lugar, en el hoy, como planteaba Tabaré, hoy esos son oportunidades de desarrollo de miles de puestos de trabajo, de transferencia de capacidades, de generación de capacidades industriales que estamos empezando a exportar, de transferencia de conocimientos, generación de puestos de trabajo con alto nivel tecnológico, vínculo constante y permanente entre la academia y el gobierno, donde la academia resuelve los cuellos de botella que la política pública plantea con claridad y con mirada de largo plazo. Eso es una oportunidad para el hoy, para el desarrollo del país de hoy. Pero también se abren oportunidades de más largo plazo. Estamos llevando adelante un proyecto específicamente, es una inversión entre inversión pública y privada de un poco más de 30 millones de dólares, una pequeña colaboración de 3 millones de dólares del Fondo Mundial de Medio Ambiente, Uruguay como modelo de economía verde. El mundo sigue planteando que en algún momento hay que llegar a la economía verde, pero nadie plantea lo que es la economía verde. La urgencia está en que vamos corriendo a enorme velocidad hacia un abismo, pero como todavía faltan 100 metros para llegar al abismo, ya veremos qué pasa cuando estemos a 3 centímetros del abismo. En ese momento pensaremos un poco mejor, porque es un cambio lento, que por lo tanto no se ven los efectos de manera que en un momento determinado es que se va a llegar a la crisis definitiva. En ese contexto, la construcción de la economía verde es algo que nosotros desde nuestro país y desde nuestra región estamos particularmente preparados como para poder proponer nuevos paradigmas, y este proyecto en particular que estamos presentando, estamos identificando en todas las cadenas agroindustriales del país, que como decía el ministro es el 70% de las exportaciones, la generación de riqueza nacional, identificando en cada una de las cadenas agroindustriales, ya sea a nivel más primario en el campo como a nivel más industrializado, qué tipo de residuos se generan y cuáles son las mejores tecnologías para transformar ese residuo que hoy es un pasivo ambiental en un activo energético o un activo productivo de diferentes formas. Con lo cual se intentan de alguna forma cumplir 3 objetivos simultáneamente. Primero, vencer los cuellos de botella de algunas empresas que para poder seguir creciendo tienen que resolver sus temas con determinados residuos. En segunda instancia, a esas propias empresas darle mayor competitividad, colocando la generación de coproductos de una forma más general y por lo tanto aumentando sus ingresos. Y por supuesto, en tercer y último lugar, transformando un pasivo en un activo y generando energía autóctona y por lo tanto mayor soberanía energética a nivel nacional. Esos son algunos ejemplos y podemos volver más adelante. Escuchaba si iba a utilizar la palabra subvenciones, que no escuché, pero en Europa cuando se habla de energía eólica, sobre todo, hay subvenciones enormes y es una cuestión presupuestaria muy difícil para los gobiernos. ¿Es igual aquí o no? Claro, esa es la diferencia, ¿no? Por supuesto, ahí está la gran diferencia. O sea, Europa se ha desarrollado con políticas que no son sustentables. Italia hoy en día subsidia por 13.000 millones de euros todos los años solamente la industria fotovoltaica. España ya ha cortado eso, Alemania está cortándolo también. Es una política pública que no es sustentable en el largo plazo. En nuestro país no subvencionamos ninguna energía renovable, ni subvencionamos ningún tipo de energético. Simplemente lo que hacemos es seleccionamos en cada momento cuáles son las tecnologías más adaptadas a nuestra realidad climática y las que han madurado más desde el punto de vista tecnológico, que han reducido más los costos. En particular, la eólica hoy en día estamos obteniendo precios por un 50% por debajo de lo que son los precios europeos, lo que nos están permitiendo disminuir los costos y vamos a obtener una reducción del 30% aproximadamente de los costos energéticos de generación de energía eléctrica, en particular en el país,
a partir del año 2016 en función de esta transformación. Lo necesitamos en Europa. Si tiene tiempo, nos visita. Bien. Mark, English or Spanish? For the benefit of the audience, I think in English. I trust the translator to do a better job of rendering my words than in Spanish. No, thank you very. I think it would be remiss of me to not, first of all, say thank you to the organizers for organizing what I think is a really important issue, and that is bridging the different stakeholder groups that are interested in working on climate change. I think it's a tremendous initiative, and for us, a very important initiative as well. And the other thing I have to comment on is, since arriving in Montevideo 3 days ago, I've almost forgotten what clouds look like. It has been absolutely spectacular, the weather, and so it's wonderful to be here with all of you. I'm coming at this from a little bit of a different perspective than some of the other panelists, and I should speak to IDRC, the organization where I work, the International Development Research Center. We are a part of the Government of Canada, and what we do is provide financial and technical support to research institutions throughout the world. So we're quite a large organization. We have over 800 projects that are active, around 80 of which are working on climate change, primarily in the water sector, because I think, as you, Minister Aguirre, said earlier, many of the impacts of climate change will be felt through the hydrological cycle. So I'm coming from a perspective of support for research. And we really have three aims. First is obviously to generate good science and support organizations that are doing good science, many of whom are in this room. Secondly, to build capacity. Climate change, it's a complex issue. It's multidisciplinary. It is a very challenging issue to wrap one's head around, particularly if we want to make the science useful to people who might benefit from it. And the final point, I think, is the most important for this particular initiative. We really aim to help researchers become better communicators of what it is they are doing. I have I have a profound belief that science is there to serve. And if there's a breakdown in communication between what scientists are doing and the potential users of that science, you end up doing research which ends up being shelved, which is a major problem, I think, in many institutions, and those who work in research know that as well. One of our preoccupations, we work less on the mitigation side. We work primarily on adaptation. And going back to what Professor Nobre presented in his concluding comments, the issue of adaptation is a current one. It's very easy, we have all sorts of information about models, predictive models, about what might happen in 20 years, 50 years, 100 years, but we know that climate change is a current issue, and it is happening right now. And the impacts are felt in the form of, storm surges, unpredictable weather, precipitation patterns that are completely abnormal compared to what people have been used to, and all sorts of, frequency of droughts. We all know the long list of impacts. And the kinds of work that we are trying to do and trying to support at IDRC are to bring a multidisciplinary perspective on how to manage the impacts. One of my frustrations with the whole world of adaptation is that it's a very vague concept. A lot of people throw the term around. There are conferences on adaptation. I've read dozens of research papers that are talking about adaptation from a very theoretical point of view. And so for us, it's absolutely essential that we be able to provide very clear, tangible ideas of how to adapt. Are we talking about a drip irrigation system? Are we talking about subsurface drainage? Are we talking about reservoirs? What are we talking about when it comes to adapting to climate change? And how do we marshal the support from the public sector in terms of better policies, from the private sector in terms of investment, and from civil society in terms of their needs and their ability to implement work? How do we marshal all of that to actually adapt to climate change? So these are sort of big issues that we wrestle with, and I'll close up with one anecdote.
and this was a conversation I had with a colleague at the Development Bank of Southern Africa. So this is a development bank that basically marshals resources for projects throughout Southern Africa. Very different context than Latin America, but still many of the same challenges. And so they have money that they're entrusted to deliver loans and programming on. And this friend of mine, she was saying, you know, Mark, we have so much money to spend on adaptation, but we cannot find good projects. Everybody claims their work is an adaptation project, but we don't see it. There are no good, viable financial propositions for adaptation. Africa is a particular context, but I think that this is something which we have to pay attention to in terms of the research community being able to help identify what does a good adaptation project look like from the financial standpoint in particular, but also a project that will end up having longer-term benefits for society. Just very interesting, because adaptation is a major driver of policy in many of the countries where CDKN works. Yolanda talked about security, the minister talked about variability and the need to establish food security. We heard about the competitiveness of the Uruguayan energy industry. And actually, the risk of disasters is another big driver of policy change, isn't it? And do you see that in IDRC, that people pick this and then run with it to central government and to ministries of finance? We have tons of examples of these kinds of projects, so absolutely. One of the things that I find also very interesting is in some of the very good research that's been done, we find that often the adaptation solutions are very similar to the kinds of solutions to general environmental problems that we've been seeing come up, that have been discussed over the past 20 years. For instance, the reuse of wastewater safely, how to manage demand for water resources. I'm speaking specifically to water resources because this is sort of the area that we work. These are all sort of environmental solutions that people have been talking about for a long time. But now they've got a climate change element to them. So I think that often we want to find new ideas, new solutions, and that's great, and that's an important aspect of research. But sometimes we shouldn't forget that there are good solutions staring at us in the face, and we have to get better at implementing those. Because in the long run, the costs of doing so are the benefits of doing so, are very clear. Muy bien. Alexander, English, Spanish, or Portuguese? Portuguese. Alô? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradecer aos organizadores, a Vina, a Unesco. Vou falar muito rapidamente, tendo que ser meio telegráfico. Para dizer o seguinte, qual que é o desafio? Me pediram para falar sobre desafios e oportunidades. Qual que é o nosso grande desafio, sobretudo pensando esse tipo de ponte que você está tentando estabelecer aqui entre ciência e política? A ciência está dizendo para nós, olha, vocês seres humanos vão ter que abrir mão daquilo que foi a base da prosperidade de vocês nos últimos 150 anos, que foi o uso cada vez maior de combustíveis fósseis. Né? Como é que nós vamos começar a convencer os economistas de que nós estamos passando, o antropoceno, como foi dito, é a passagem de uma economia de recursos escassos para uma economia de recursos abundantes. Nós temos recursos muito abundantes, só que nós não podemos usá-los. Acho que isso é muito desafiador em termos de passar da ciência para a política. Foram citados alguns exemplos aqui, da Europa. Eu prefiro citar o exemplo da Alemanha, que talvez seja o país europeu mais bem-sucedido numa transição veloz para uma economia de baixo carbono no plano de energia. Vejam as dificuldades que eles, que têm uma renda per capita 10 vezes maior que a nossa, estão tendo para fazer essa transição. Então, acho que esse é um grande desafio para nós, para países de renda média, né, como são os países da região, em que ainda tem muitas necessidades a serem satisfeitas, não só na energia, em muitas outras áreas. Acho que realmente não é um desafio fácil, não é só um problema técnico, acho que é um problema realmente de a gente perceber que também o continente tem uma disponibilidade grande, que a gente não pode abrir mão dela nessa transição, por pelo menos mais muitos anos. A gente só não tem carvão, né, que é justo o que a gente não quer. Né? Então, acho que a situação da América Latina ela é muito privilegiada nesse sentido de fazer essa transição.
E por último, só uma última observação que eu costumo fazer muito, existem algumas frutas baixas que a gente pode pegar, né? Países de renda média como o nosso, tipicamente avançaram para padrões de consumo, vamos dizer, de classe mundial, mas não avançaram em padrões de produção e mesmo de organização dos transportes, do sistema de energia. Há muito desperdício energético e de recursos nas nossas sociedades, né? Políticas de eficiência energética são, eu estou bastante convencido, o caminho mais curto para uma transição para uma economia verde. Uma economia verde, ela é essencialmente uma economia eficiente na utilização, na reutilização dos recursos, né? Cito de novo aqui uma parceria com o Uruguai, nós estamos, a Itaipu Binacional está expandindo para o Uruguai, um projeto super interessante de aproveitamento de biogás de aves e suínos, né? Com o imenso plantel que nós temos, até isso a gente pode aproveitar, né? Enfim, deixo aqui a minha provocação, estou consciente que a mudança do clima, concordo, a palavra não é suficientemente forte, acho que nós estamos indo para um caos do clima, os riscos são muito grandes, mas acho que tem muitas oportunidades também. Muy bien, gracias. Conclusión importante, el cambio climático induce un cambio total en la estructura de la economía global. Hay ganadores y perdedores. Y por supuesto Brasil va a ser ganador de lo que nos dice. Quisiera que participen un poco los especialistas. Tienen la posibilidad de hacer preguntas. Prefiero observaciones, prefiero ejemplos, prefiero historias para que podamos discutir un poco. Tienen no más de un minuto y medio. Por favor, su nombre, su institución y una contribución al debate. Señor. Buenos días, mi nombre es Federico Gutiérrez de Cementos Artigas y quisiera hacer una consulta al panel. Nicholas Stern escribió en su Global Deal que uno de los principales problemas en la base del cambio climático es el no reconocimiento de un costo oculto, en principio, en las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero. Esa omisión se conoce, bueno, habitualmente como un no manejo adecuado de externalidades en economía. Y si bien Uruguay es un país atípico, como indicó Ramón Méndez, en cuanto al desarrollo de las emisiones de gases de efecto invernadero en forma histórica, o sea, mientras que varios países anexo 1 peleaban por reducir sus emisiones, Uruguay naturalmente fue reduciéndolas a partir de cambios importantes en su matriz productiva y también últimamente, como bien lo indicó el director de energía, con un cambio de política en la base, en la generación, que ha sido muy exitosa y viene siéndolo. Pero, sin embargo, creemos que hay una externalidad, y ahí un poco me dijo al ministro Aguerre, que no ha tenido un manejo directo, que es la contribución de sector agropecuario a un manejo de la generación de gases de efecto invernadero. Entonces la pregunta es bastante concreta, o sea, si hay, además de una política de neteo quizá indirecto de emisiones, hay alguna política concreta de trabajo directamente en el sector agropecuario. Bien, vamos a acumular varias preguntas. ¿Otra persona? Sí, la señora ahí. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Laura Estigarraga, del Centro Interdisciplinario de Respuesta a la Variabilidad y Cambio Climático. Le quería hacer una pregunta particularmente a la doctora Cacabatze, en función un poco de las experiencias que le ha tocado gestionar. Específicamente la pregunta es, países con grandes desafíos en términos de desarrollo humano requieren recursos económicos para esto, pero al mismo tiempo el crecimiento económico no debería estar asociado a la depredación de los recursos naturales que pueden ser patrimonio de la humanidad.
¿Cómo conciliar estos compromisos? ¿Cuál es la visión que usted impulsaría para conciliar estos aspectos de manera armónica? ¿Hay una responsabilidad de las partes en este tema para contribuir económicamente a esta conservación? Y al mismo tiempo que los países enfrentados a estos dilemas puedan mantener su agenda económica. Bien. Es decir, quisiera escuchar sus reflexiones sobre este tema. 2 o 3 más. Por atrás hay alguien, y sí, ahí, por favor. Obrigado. Faço a pergunta em português. Sou Carlos Ritter, eu represento aqui o Observatório do Clima, uma rede de ONGs brasileiras que trabalham na agenda de mudanças climáticas. No ano que vem teremos a COP na América Latina, a Conferência das Partes na América Latina. Então, mais uma provocação do que uma pergunta. Como trazer essa discussão sobre ciência, IPCC, próximos volumes do IPCC saindo no próximo ano, do quinto relatório de avaliação do IPCC saindo no próximo ano. A Conferência de Lima será a conferência onde números deverão vir à mesa, quais são os compromissos que os países poderão assumir ou deverão assumir para o futuro regime de clima e de que forma a visão regional América Latina podemos aproveitar essa oportunidade para lidar com os riscos e oportunidades que as mudanças climáticas impõem à região. Muito obrigado. Ya, uno más, tal vez por ahí. Sí, aquí el señor ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Grifa, yo prefiero presentarme como un libre pensador, que es lo que soy. Y tenía una pregunta o una preocupación para compartir con todos. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Y en general no veo actores empresarios o no veo, digamos, actores que estén discutiendo este tema, que sean aquellos que efectivamente están manejando gran parte de la economía y gran parte del sistema de producción y acumulación al que hacemos referencia. ¿Cuál es el plan de cara al futuro? ¿No? Invitarlos a participar, digamos, cuando hablamos del mundo de los stakeholders, en general estoy viendo que se habla desde el espacio de los países, pero que no estamos hablando del espacio de las grandes industrias y de las grandes empresas. Y me parece que, no sé si es que yo estoy poco informado o es que los estamos dejando afuera de la discusión, que me parece que son los que tienen que aportar en gran medida e implementar las grandes soluciones. ¿Ya había uno más? Sí. Muchísimas gracias, soy Pedro Tarac de Sistema B. Quería simplemente compartir como extranjero, yo no soy uruguayo, pero cuando uno se entera de buenas noticias, que se entera muchas del Uruguay, una de esas buenas noticias es el hecho que hay un número creciente de ganaderos que regeneran sus pastizales y que venden, digamos, carne orgánica, pero además eso significa una adicionalidad en el secuestro de carbono, es decir, es una solución a un problema global. Eso lo veo desde los ganaderos. Y por el otro lado veo supermercados que en otras partes del mundo que quisieran comprar esa carne orgánica. ¿Qué hace? ¿Cómo se interrelaciona el Estado uruguayo con los actores privados que ya tienen establecidos los vínculos comerciales, resolviendo un problema y al mismo tiempo vendiendo un producto competitivo? Bueno, mire, señores del panel, vamos a escucharlos un poco. Yo veo que hay, bueno, ustedes como dirigentes, como líderes, ya tienen en mano la ciencia y son dispuestos a escuchar. Bien, que no veo un problema de comunicación, que han pintado un futuro muy optimista para América Latina, sin subvenciones, tecnologías nuevas, oportunidades para el cambio. Si todo esto es el caso, no veo problema en realidad. Es una situación muy diferente a la nuestra, donde hay conflictos, intereses, falta de entendimiento, problemas con la ciencia. Yolanda, todo es fácil, ¿no? Todo fuera fácil. Aló, está.
Cuando estaba de ministra, para ir a una reunión en el gabinete, tenía unos 15, 20 minutos. Y en esos 15 y 20 minutos necesitaba una página que me diga qué voy a plantear respecto a un tema súper complejo. Y el grupo de asesores, 2 o 3, no me podían poner en una sola página el resumen de esas 100 páginas que estaban ahí, que nacían de ese centro del saber, las universidades. Y a diferencia de Marc, yo pienso que el tema no es necesariamente capacitar a los científicos en cómo comunicar, así como no me puedes capacitar a mí en entender contabilidad. El tema es crear esa habilidad en las universidades como una carrera, el intérprete de la ciencia al lenguaje político, del lenguaje de política pública, ¿no es cierto? Y es una habilidad que no necesariamente la tiene el científico. Yo creo que hay que invertir en la creación de esa capacidad, porque las cosas serían mucho más fáciles si es que puedo resumir el conocimiento en un lenguaje de política pública. Ese como un punto importante. El otro tema, y hago referencia a la pregunta de la amiga acá que me preguntó sobre el Yasuní, es que el diálogo intersectorial, y Gabriel ahí decía dónde están esos representantes de las grandes economías, el diálogo con esos grandes sectores no está instalado. Yo siento que hemos perdido la batalla del Yasuní en el Ecuador porque los petroleros y nosotros, quienes hacíamos la propuesta del Yasuní, no nos sentamos suficiente número de veces a discutir la propuesta. Y por supuesto su lenguaje en el corto plazo es mucho más convincente que el lenguaje de la conservación en el largo plazo, ¿no es cierto? En 100 años nuestros herederos estarán agradecidos. Eso en la práctica no te sirve como un argumento de negociación. Y el último punto que creo que es súper importante y que no lo hemos tratado todavía en estos minutos, es que no solamente los grandes patrimonios de la humanidad como el Yasuní, como el bosque amazónico, como la mata atlántica son importantes. No en la discusión, en el debate sobre cambio climático, no estamos reconociendo la importancia de los ecosistemas, de los servicios de los ecosistemas, la importancia del bosque, la importancia del suelo rico, la importancia del agua, la importancia del aire. Hemos metido bajo la alfombra a la Convención de Biodiversidad y a la discusión de biodiversidad y de los ecosistemas y hemos priorizado la discusión de cambio climático porque numéricamente en la economía parece ser más importante. Entonces ahí tenemos que hacer un switch mental de reconocer que las amenazas del cambio climático vienen porque hemos destruido los ecosistemas. No hay vueltas que dar. Y eso es una discusión que simplifica y nos acerca, pero que no está instalada lo suficiente, que no es suficientemente fuerte. ¿Cómo efectuar el switch? En ese diálogo intersectorial. Yo tenía un ejemplo para contarles que es el Comité del Agua que creamos en el gabinete. Y el Comité del Agua era vivienda, industrias, agricultura, salud, por supuesto ambiente y me falta industria. Cada uno desde su sector no puede vivir sin el agua. Y ninguno estaba discutiendo calidad y abastecimiento. Agricultura se creía el dueño del agua, ¿no es cierto? Y en el momento de discutir salud, ¿cómo puedes discutir salud si no discutes agua? Entonces, ese diálogo, que es un pequeño ejemplo a nivel de gabinete, es súper importante, pero también en todos los otros sectores, ¿no es cierto?, desde la sociedad. Muy bien, gracias. Nos queda un cuarto de hora. El señor ministro y nosotros 4 minutos cada uno.
Voy a tratar de enganchar la primera pregunta y la última para hacer el uso eficiente del tiempo. Hay un economista famoso que seguramente todos conocen, Jeff Sachs, de Colombia, que tiene un libro que se llama Economía de un planeta abarrotado, que yo recomiendo leer. Estamos no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y estamos en un cambio de época porque lo que fue constante durante los 200 años del desarrollo del modelo capitalista, que fue Occidente, el Océano Atlántico, Nueva York, Londres, cambia el eje económico del Atlántico para el Pacífico. Estamos en un cambio de época porque estamos en un proceso de convergencia económica en el cual los países desarrollados crecen más, a un ritmo más alto que los países en desarrollo, a un ritmo más alto que los países desarrollados, perdón. No lo vamos a alcanzar nunca, pero crecemos más rápido. Y como crecemos más rápido, aparecen cosas que a veces se llaman externalidades, que en realidad no son externalidades, son internalidades. Que en el planeta haya 40 millones de personas que no comían y que comen proteínas animales por año, tiene algunos desafíos implícitos. Que Brasil haya sacado 40 millones de personas que no comían y los haya incorporado en la sociedad de consumo es una gran noticia y genera algunos impactos. Porque si vivimos en un mundo donde pasivamente aceptamos que el triángulo de necesidades del Maslow, donde estaban las necesidades más básicas hasta las más intelectuales, es para algunos en la base, para otros en el medio y para otros en la punta de la pirámide, estamos en una sociedad muy hipócrita. Entonces, por eso decía, hablar de seguridad alimentaria es hablar de que la gente consuma proteínas y que consuma proteínas animales en varios cientos de millones aumentadas la última década, tiene implícito que haya subido el precio de la soja y que haya subido el precio del maíz. Porque los que desayunan, almuerzan y cenan una taza de arroz tienen un requerimiento energético y ambiental mucho menor que el que come una pata de pollo o un pedazo de carne de vaca. En esa evolución es donde está el mundo. Y para los que somos países productores de alimentos, eso es una oportunidad. ¿Qué externalidad medioambiental tiene? Bueno, si vamos a cargar con la culpa de las emisiones de la producción agrícola, repartamos la culpa en los niveles de emisiones y calentamiento que provocaron 200 años antes el desarrollo de las economías basadas en un alto uso de energía o las grandes emisiones que tienen las economías que han crecido, China, que han crecido, que emiten en base a carbón, pero que además son los que nos demandan hoy la comida que nosotros producimos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del mundo? Es decir, hubo una primer ministro de Noruega que todos conocerán, Brundtland, que ya hace 30 años dijo que si los políticos del mundo subdesarrollado pretenden ganar las elecciones diciéndole a los consumidores que no comen, que no tienen energía eléctrica, que no tienen seguridad y que no tienen agua, que van a vivir como los que viven en Miami o como los que viven en París, seguramente el planeta va a colapsar en 40 o 50 años. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y bueno, el desafío para quienes tienen decisiones que tomar en materia de política pública es, en primer lugar, la equidad. En segundo lugar, articular el largo plazo con el corto plazo. Y en esas decisiones, la comunidad o los empresarios, yo no espero que las 51 economías más grandes del mundo tomen decisiones en materia de seguridad alimentaria, en materia de seguridad ambiental. Las decisiones las tienen que tomar los gobiernos de los países, que son los que representan a las grandes mayorías de los países y del mundo. Ahora, ¿cómo se distribuyen las oportunidades? Y voy a su pregunta. Lamentablemente,
el mundo que se preocupa por las energías renovables, los individuos del mundo que se preocupan por el futuro del planeta, son los que satisfacieron hace muchos años las necesidades más básicas del triángulo de necesidades de Maslow. Los que están preocupados por consumir carne ecológica muchas veces andan en un Audi de 8 cilindros. ¿Y cuál es la oportunidad para países como el Uruguay? Queremos tratar de tener una agricultura más verde, agregando valor ambiental para vender esos alimentos muy caros a los que andan en Audi. Esa es la oportunidad del Uruguay. Nosotros no cargamos con la culpa de contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Contribuimos a la seguridad alimentaria mundial vendiendo los alimentos más caros y por eso tenemos una estrategia de diferenciación. ¿Qué hace el sector privado? En este momento está todo el sector privado de la producción de carne del Uruguay con el stand más grande de la feria de Anuga en Alemania. El stand más grande de la feria es un stand de Uruguay, donde lo que se trata de vender es la forma de producir en el Uruguay. ¿Podemos mejorar nuestra huella de carbono? De eso no hablamos, porque dijimos que estábamos hablando en clave de adaptación. ¿Podemos mejorar nuestra huella? Seguramente sí. ¿Sobre qué vía? Sobre la vía de trabajar en una clave de agroecoeficiencia de nuestros sistemas productivos. El desarrollo de la producción de proteínas animales en los países de clima templado está en una etapa del desarrollo tecnológico donde bajar la emisión está asociado a aumentar la producción. Una vaca emite metano cuando está ganando 1 kilo por día o cuando está perdiendo 100 gramos por día. Tener sistemas productivos más eficientes en términos económicos significa también que son más eficientes en términos energéticos y por lo tanto tienen una huella menor. Pero eso daría para otra conferencia. Yo simplemente digo, el desafío es articular el corto plazo y el largo plazo y es no contraponer los intereses vinculados al desarrollo de un determinado país con los problemas que son a escala planetaria, porque si vamos a distribuir las responsabilidades, las tenemos que distribuir de otra manera. Y me parece que los ámbitos donde se discuten estas cosas llevan más de una convención donde no llegan a nada y fracasan. Los únicos que ganan son los vendedores de pasaje de avión, porque ¿qué ha pasado con Kioto? ¿Y cómo va a andar Kioto si los dos que más contribuyen a las emisiones no firmaron el acuerdo? Está condenado. Es como tener un banco y decir que no pasa nada si no pago el préstamo. Gracias. Gracias, excelente. Es la filosofía también de CDG. Bom, rapidamente, eu vou só me referir à pergunta que foi feita sobre a questão do setor privado, até porque isso é parte importante do meu trabalho. Eu acho difícil responder a sua pergunta, porque a situação é contraditória. Quer dizer, como eu disse, nós estamos diante de uma externalidade, da maior externalidade de todos os tempos, talvez, né? Então, o mercado não vai resolver isso. Se você juntar todas as grandes empresas do mundo, elas juntas não conseguem resolver esse problema. O que a gente vê é que as empresas têm seguido muito a orientação dos seus governos, né? Então, os governos que realmente têm feito uma transição, têm tentado fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, as empresas dos seus países têm seguido. Não é por acaso que a Alemanha liderou, de novo, acho que a Alemanha é o melhor exemplo, liderou, junto com alguns outros países, a transição para energia eólica e depois para solar, né? Enfim, tem isso. Quando você olha os Estados Unidos, eles também estão fazendo bastante coisa em área de energias renováveis, mas também estão investindo fortemente na nova fronteira do hidrocarboneto, que é talvez a pior fronteira, né, que é a do shale gas. Então, acho que realmente as orientações elas acabam sendo, pela natureza do problema econômico, ela depende muito de orientações do Estado. Por outro lado, eu acho que eu nunca vi o setor privado tão engajado, tanto internacionalmente, acho que no Brasil também, em vários países, nesse tema, né? Acho que depois de 30, 40 anos de movimento ambientalista, isso criou uma mudança na cultura política de um modo geral, do mundo inteiro, né? E o setor privado se adaptou a isso. Hoje ele está muito mais atento a essas agendas e participando cada vez mais, particularmente, enfim, algumas entidades, se tivesse tempo para a gente explorar. Eu só queria falar uma última coisa, Simon, para tentar dar uma contribuição aqui mais objetiva a esse tipo de debate.
No Brasil, na condução da política de mudança do clima para o setor industrial, que está sob a responsabilidade do Ministério da Indústria, nós criamos uma comissão técnica do Plano Indústria, que reúne a Confederação da Indústria, reúne os principais lideranças industriais setoriais, porque a gente acha que parte desse desafio de você criar novas políticas públicas nessa área de mudança do clima passa por um processo contínuo de negociação entre o governo e o setor privado, e na comissão nós temos também alguns especialistas, e sempre que necessário a gente chama especialistas da universidade. Porque a complexidade técnica é tão grande que se alguém falar assim, não, eu vou resolver isso, esse cara ou ele é louco, ou ele está mentindo, quer dizer, com certeza a solução vai passar por um processo também complexo de diálogo dos vários pontos de vista, porque o assunto realmente ele é muito complexo, segundo ele é um assunto que não vai se resolver do dia para a noite. Então, num processo desse longo, por mais que a gente entenda, eu acho que a gente tem que passar para a sociedade um sentido de urgência, não adianta querer fazer depressa demais também. Pelo menos para alguns setores industriais, ou enfim, alguns setores econômicos, o processo de elaboração, ele é complexo. Então é melhor você negociar desde o início, que eu acho que os resultados lá na frente vão ser melhores. Gracias. Yo voy a recibir dos preguntas nada más, pero sobre todo en una de ellas. Y no quiero dejar de mencionar, la pregunta que se hacía, si además de haber una política energética apuntando a disminuir las emisiones, también la hay en el sector de agrícola ganadero. Es una política única del país. No hay una política de un sector, de un ministerio y de otro. La mayoría, muchas acciones que llevamos adelante, las llevamos adelante conjuntamente con varios ministerios en nuestro país. Menciono simplemente en 30 segundos 3 o 4 ejemplos. Lo que yo planteaba ese modelo de economía verde, identificando los diferentes residuos para transformarlos en valorizarlos, es un proyecto conjunto de nuestro ministerio con la Dirección Nacional de Medio Ambiente y con el Ministerio de Ganadería. Un proyecto conjunto que tenemos para identificar puntos de riego, represas tanto para regar como para generar electricidad. Es un proyecto conjunto que tenemos también con el Ministerio de Ganadería. Un proyecto que tenemos de aprovechamiento de la biomasa forestal para generar electricidad, conjunto con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Medio Ambiente. Toda una parte del proyecto que tenemos de eficiencia energética relacionado al sector de transporte también está relacionado con otros ministerios diferentes. O sea, son políticas que intentamos en un país chico, también es un gobierno chico, es un gobierno de cercanías en el cual es relativamente más sencillo llevar adelante políticas conjuntas, y es lo que tratamos de llevar adelante. Pero quiero simplemente en el final referirme a una pregunta que me pareció, tal vez, a mí por lo menos fue la que más me interpeló. Viene COP en América Latina el año que viene. ¿Qué podemos esperar? Mi respuesta es absolutamente nada. Quiero ser claro. A mí me parece que el tema no pasa por la COP, pasa por otro lado. La COP está bloqueada. Creo que el ejemplo del presidente Correa con el intento que hizo con Yasumí fue el ejemplo de que para mí una de las medidas más revolucionarias que se tiraron era totalmente, como decimos en Uruguay, un saludo a la bandera. Es decir, no iba a tener consecuencias porque era demasiado adelantado para la época. Era muy hasta inocente de alguna forma, porque el mundo no está preparado para eso. Naturalmente es fundamental que estén aquí presentes las empresas, aquí, o que estén presentes, que se trabaje con las grandes empresas privadas y las grandes empresas multinacionales. Ahora, esto se sale con políticas públicas, porque no hay que echarle las responsabilidades al sector privado, que haya 1.600 millones de seres humanos que viven energéticamente como si vivían en la Edad Media, o 3.000 millones de seres humanos que tienen serias deficiencias para acceder a la energía moderna con todo lo que eso significa. No son responsables las empresas privadas de eso. Pero sin políticas públicas no vamos a salir de esa situación, porque solamente con la responsabilidad social empresarial no vamos a cambiar los objetivos del milenio, ni vamos a hacer que los objetivos del milenio se cumplan. ¿Y cuándo vamos a tener las políticas públicas adecuadas para que cuando se junten los líderes en la COP, efectivamente se produzcan cambios? Cuando la opinión pública lo exija. Ese es el momento. Y ese es el papel en el que está el vínculo de este seminario de hoy. El vínculo de los científicos generando información, haciendo lo más pública la información posible, transmitiendo todo eso para que la gente se empodere y le exija a sus líderes que el bloqueo que tenemos hoy en día, en el cual entre China y Estados Unidos, que entre las dos emiten cada una emite el 20% de las emisiones antrópicas de gas de efecto invernadero, que por razón simplemente de cómo se va a dar la transformación hacia el futuro liderazgo mundial
y las inversiones que implican de un lado y de otro, cómo salgan de esta disputa aparentemente ambiental, que en realidad no tiene nada de ambiental, ha trascendido totalmente, o sea, tiene mucho ambiental, pero ha trascendido simplemente el tema ambiental. Bueno, ahí va a estar cómo se van a hacer los liderazgos a nivel del mundo. Entonces, ese es el tema que me parece que tenemos que tratar de enfocarnos, no tanto en la COP, sino generar las condiciones para que en las COP no haya más remedio que tomar decisiones. Y para que no haya más remedio que el protocolo de Kioto pase de ser una entelequia a algo que es cada vez más entelequia, porque Japón se bajó la vez pasada, se bajó Canadá, Estados Unidos nunca estuvo, prácticamente estamos cada vez más lejos en lugar de estar cada vez más cerca. Pero como yo decía hace un rato, como todavía estamos a 100 metros del precipicio, podemos seguir corriendo a 1000 kilómetros por hora, que hasta que no lleguemos a 5 centímetros no tenemos por qué preocuparnos. Vamos a ver si llegan a tomar decisiones y estaremos muy contentos. Mark. I want to completely endorse Ramon's comments on COP. I completely agree. I think we can expect very little. You know, I think events such as this that are more regionally focused, nationally focused, are so much more productive in terms of getting things done, making connections locally. We know that adaptation is a local issue, very context specific. I think you get much more mileage out of these kinds of events. I want to pick up on something that Alexander said in his comments, which I thought was interesting, and a very useful point in the context of our discussions. Complex issues won't be solved overnight. Absolutely, this is true, and we know this is true with probably the most complex issue facing us now and into the foreseeable future. One example of success that I thought would be relevant to share with you is some work that we supported, again in a different context, but still relevant, Southern Africa in Cape Town. The University of Cape Town, which is a very strong research institute, probably the best in Africa, they were invited by the city of Cape Town. Now, Cape Town is a city that's a coastal city and faced with serious... Pardon me? Briefly, okay. Faced with serious environmental stresses, storm surges, flooding, the whole deal. And they invited the researchers to work closely with them on redefining their coastal adaptation policy. So there was political will, political interest, very clear problems that needed solving, and then the ability to come up with some ideas at the University of Cape Town. And what's ended up happening is that there are two things. One, University of Cape Town staff now sit in the city government providing guidance and advice to the city manager and to the political authorities, which is marvelous. Second thing, they've struck, and how it relates to this center, they've struck a climate change think tank. People from different sectors, private sector, public sector, civil society, who meet regularly weighing in on how climate change is influencing and impacting the city. I see this center as a very promising potential think tank to broker the discussion between sometimes very different viewpoints. And so it's a plea to not let this fade away. I know that there are ambitious plans coming in the coming year and 3 years and beyond. And so I really would love to see this center continue its important role really in terms of as a climate change think tank. Okay, thank you very much. Yo termino con 3 conclusiones importantes. Uno, hay muchos factores impulsores de cambio en el cambio climático. Hay que buscar siempre alianzas. Alianzas con industria, con el sector privado, pero hemos hablado de seguridad alimentaria, de oportunidades para el desarrollo económico. Todo eso son alianzas, no somos solos, aislados, cuando hablamos de cambio climático. 2, la importancia del diálogo intersectorial. Muchos de ustedes han hablado de eso. Y nosotros, los investigadores, también tenemos que participar de forma, bueno, corto, breve, a tiempo y comprensible. No son cosas fáciles para nosotros. Y la tercera conclusión es la más importante, creo que es permitido ser optimista. Hemos escuchado intervenciones muy optimistas aquí, que se puede hacer algo, que hay oportunidades, que hay datos, que hay alianzas ya existentes. Y no siempre somos optimistas en el campo de cambio climático.
normalmente no somos optimistas. Entonces quiero terminar con un voto otra vez. Les había preguntado al comienzo si eran optimistas. Vamos a repetir el voto. ¿Son optimistas o no son optimistas? ¿Son optimistas? La mano arriba. ¿Pesimistas? Mano arriba. Bueno, los optimistas ganan. Gracias al panel, gracias a ustedes. Muy bien.